Vamos a hacer en este vídeo unas pruebas de funcionamiento con estos interruptores. Vamos a ir probando cada uno de ellos con un inversor híbrido de autoconsumo y pues comprobaremos cómo conmutan entre red eléctrica y la salida de backup del inversor fotovoltaico. Vamos a comenzar con este interruptor de maniobra de 3 posiciones, conectaremos posteriormente este interruptor de transferencia y por último probaremos este interruptor automático de transferencia que va a conmutar de forma automática entre la red eléctrica y la salida de backup del inversor fotovoltaico. Antes de ver en funcionamiento estos interruptores de transferencia, vamos a ver unos esquemas para entender mejor cómo es el funcionamiento de una instalación de autoconsumo con inversor híbrido. En este caso podéis comprobar cómo este inversor está conectado a la red eléctrica. Tenemos paneles solares, tenemos también acumulación, baterías, y por esta línea es por la cual el inversor se va a sincronizar con la red eléctrica y a partir de ahí es por donde va a inyectar energía hacia los diferentes circuitos que tengamos en la vivienda cuando encendamos algún electrodoméstico. En este caso también podríamos configurar el inversor para cargar las baterías desde la red eléctrica. Por lo tanto, esta línea sería una línea bidireccional por la cual vamos a coger energía y también por la cual podemos inyectar energía hacia los diferentes circuitos que tenemos en la vivienda. Cuando perdemos la conexión con la red eléctrica, lo que ocurre es que el inversor se tiene que desconectar, dado que ya no estaría sincronizado con la red eléctrica y ya no puede inyectar a través de esta línea. Para ello, los fabricantes de inversores híbridos lo que hacen es añadir una salida de backup, una salida de emergencia, que por así decir sería como si fuese un enchufe que tenemos disponible con la potencia limitada dependiendo de la capacidad de las baterías y también dependiendo de los paneles solares que tengamos, y como os digo sería una especie de enchufe disponible para conectar ahí las cargas que queremos que sigan funcionando ante un corte de suministro. Normalmente las cargas críticas como pueden ser un frigorífico, una nevera, etcétera. Así que teniendo en cuenta este concepto, podéis imaginar que si queremos que siga funcionando, por ejemplo, una nevera, un frigorífico, y lo tenemos en la cocina, tendríamos que llevar estos cables desde el inversor hasta la cocina para que siga funcionando este electrodoméstico. Es una línea independiente, por eso tendríamos que llevar los cables hacia los electrodomésticos que queremos que sigan funcionando. No podríamos juntar estos cables con los cables que están conectados a la red eléctrica, dado que el inversor se rompería. Así que para realizar esta instalación podéis comprobar cómo tenemos que modificar la instalación eléctrica de nuestra casa y tendríamos 4 posibilidades para realizar estas conexiones. La primera sería esta, de forma independiente. Aquí conectaríamos de forma independiente las cargas que queremos que sigan funcionando. Cuando tenemos red eléctrica, esta salida siempre está alimentada, y cuando perdemos la conexión con la red eléctrica también lo estaría alimentada en caso de tener baterías y energía solar. Así que como os digo, es una salida independiente que podríamos conectar de esta forma, como lo veis aquí en este esquema. Otra de las opciones que tenemos para poder conectar esta salida de backup es conectar todos los circuitos, todas las cargas que tenemos en la vivienda a través de esta salida de backup. El inconveniente en este caso sería que la potencia máxima que vamos a tener para alimentar los diferentes circuitos va a estar limitada por la potencia máxima del inversor fotovoltaico, independientemente de la potencia que tengamos contratada. Otra de las opciones que tenemos y que vamos a ver en este vídeo es conmutar de forma manual entre la red eléctrica y entre la salida de backup a través de algún conmutador de transferencia, a través de algún interruptor de maniobra, y en este caso sí que podríamos disponer de la potencia máxima, tanto la contratada junto con la que nos puede ofrecer el inversor fotovoltaico para alimentar todos los circuitos que tenemos en la vivienda. En este caso si tenéis coche eléctrico es muy habitual que las potencias de carga sean altas, y en este caso estaríamos cubiertos, podríamos cargar el coche con bastante potencia, debido a que en este caso sí que podríamos seleccionar el modo de conexión a red, y en este caso tendríamos disponible, como os digo, la potencia contratada más la potencia que nos puede dar el inversor fotovoltaico. El cuarto y último modo de funcionamiento que vamos a ver en este vídeo sería realizando la conmutación, como hemos visto anteriormente,
en este caso de forma automática mediante algún contactor, algún interruptor de transferencia, como vamos a ver en este vídeo, y en este caso, pues bueno, de forma automática este contactor o este interruptor de transferencia va a detectar si tenemos red eléctrica y en ese caso, pues bueno, va a darnos toda la potencia disponible a los circuitos de la vivienda, y en el caso de que perdamos la conexión con la red eléctrica, el contactor va a cambiar automáticamente y pues bueno, nos va a dar energía de la salida de backup para poder alimentar los diferentes circuitos con la energía que nos pueda entregar el inversor fotovoltaico. Vamos a hacer una prueba de funcionamiento con este interruptor de maniobra para bien seleccionar de forma manual la red eléctrica junto con el inversor fotovoltaico para alimentar los diferentes circuitos. Aquí sumaríamos la potencia que tenemos contratada de la red eléctrica, en este caso 3,45, junto con la potencia de 5 kilovatios que nos da el inversor. Por lo tanto, tendríamos disponibles para poder utilizar los 3,45 más los 5, que serían 8,45 kilovatios de potencia disponibles si seleccionamos el modo de red eléctrica. Si seleccionamos el modo de backup, vamos a tener disponible la potencia máxima que nos puede dar el inversor en la salida de backup cuando está aislado de la red eléctrica, que en este caso bueno, sería de 5 kilovatios, teniendo eso sí los diferentes módulos correspondientes de baterías, que en este caso serían 4 módulos de batería mínimo para poder conseguir esos 5 kilovatios de potencia. Aquí podéis ver con más detalle las conexiones de este interruptor de maniobra. En el puerto número 4 hemos conectado la fase que llega de la red eléctrica, en el 8 hemos conectado el neutro de la red eléctrica y luego en la parte inferior hemos conectado en el 2 la fase que llega de la salida de backup del inversor y en el 6 hemos conectado el neutro de la salida de backup del inversor. En la parte superior ya lo vamos a llevar hacia el interruptor diferencial para de ese modo pues bueno, seleccionar con este conmutador si queremos trabajar con red eléctrica o si queremos trabajar con la salida de backup. En este caso bueno, podéis comprobar como ahora tenemos estos magnetotérmicos todos subidos y no tenemos iluminación, dado que bueno, está seleccionado en la posición 0 apagado, así que lo que vamos a hacer va a ser seleccionar red eléctrica. Ahora tendríamos disponible en toda esta parte de los circuitos tanto la red eléctrica como la salida bidireccional del inversor, por lo tanto tendríamos aquí disponible los 8,45 kilovatios de potencia. En este caso, si perdemos la conexión con la red eléctrica, vais a ver cómo se desconecta y nos quedamos sin iluminación. Esto es cuando perdemos la conexión con la red eléctrica. Entonces, para poder activar la salida de backup, tenemos que hacerlo manual, tenemos que seleccionar la posición 2 de este conmutador de maniobra y podéis comprobar cómo ahora ya sí, ahora estaríamos trabajando con la salida de backup. En este caso tendríamos disponible la potencia que nos pueda dar el inversor en este momento, dependiendo de la potencia fotovoltaica y también dependiendo de la capacidad de la energía que tengamos en las baterías. Así que como veis, podríamos seleccionar de forma manual tanto la entrada de red eléctrica como la salida de backup. Aquí quizás el inconveniente que tenemos es que como estamos seleccionando la entrada de forma manual, no vamos a saber cuando llegue la red eléctrica, cuando llegue energía de la red eléctrica, así que tenemos que hacerlo de forma manual. Tendríamos que probar a ver si ya ha llegado la red eléctrica y, como os digo, en el caso de que no haya red eléctrica, pues bueno, tendríamos que pasar de forma manual a seleccionar la salida de backup para que alimente todos los circuitos y todas las cargas que tengamos en nuestra vivienda. Del mismo modo que con el interruptor de maniobra de 3 posiciones, podemos realizar esta función manual con este interruptor de transferencia. En este caso podríamos seleccionar o bien la red eléctrica o bien la salida de backup. No nos va a dejar seleccionar los dos a la vez, así que en este caso pues bueno, podríamos seleccionar por ejemplo red eléctrica. Ahí podéis ver, estaríamos funcionando con red eléctrica y con la salida bidireccional del inversor fotovoltaico, y en caso de que por ejemplo perdamos la conexión con la red eléctrica, podríamos seleccionar la salida de backup del inversor fotovoltaico para poder alimentar todos los circuitos de la casa. Así que bueno, como podéis comprobar, podemos seleccionar a través de estos interruptores de maniobra o interruptores de transferencia, podemos seleccionar bien red eléctrica o bien salida de backup. En este caso hay que señalar que bajo ningún concepto podríamos seleccionar los dos a la vez, dado que el inversor se rompería. No podemos mezclar la salida de backup
con la entrada de red eléctrica, dado que no estaría sincronizado y se rompería el inversor fotovoltaico. De ahí que tengamos que utilizar este tipo de interruptores de maniobra, o bien los interruptores de 3 posiciones, en los cuales nunca vamos a poder poner las 2 posiciones de red junto con backup, o en este caso este tipo de interruptores de transferencia, los cuales solo nos dejan seleccionar una de las 2 partes. Bueno, aquí podéis comprobar cómo ya tenemos conectado el interruptor de transferencia para realizar esta conmutación de forma automática, es decir, cuando tengamos red eléctrica vamos a alimentar todos los circuitos de la casa, tanto con la red eléctrica como con la salida bidireccional del inversor fotovoltaico, para de esa forma sumar la potencia contratada que tenemos con la red eléctrica, sumarla con la potencia que nos puede dar el inversor con los paneles solares y con las baterías. Así que aquí bueno, pues tendríamos la potencia contratada más la potencia máxima que nos puede dar el inversor fotovoltaico. En caso de que perdamos la conexión con la red eléctrica, el interruptor de transferencia va a conmutar y va a alimentar todos los circuitos con la salida de backup del inversor fotovoltaico. Aquí podéis comprobar las conexiones. Tenemos conectado fase y neutro que llega de la red eléctrica en la entrada A. Tenemos también que llevar la fase y el neutro a este conector para que la parte electrónica de este interruptor de transferencia sepa en todo momento que tenemos red eléctrica, y lo mismo en la entrada B, en la cual conectaríamos la salida de backup del inversor, fase y neutro, que también lo llevaríamos a este conector, y luego tendríamos la salida hacia, bueno, pues hacia los diferentes circuitos. La salida que está en la parte baja sería línea neutro, que iría por estos cables directamente al diferencial, y después ya iríamos hacia los diferentes circuitos de la casa. Así que bueno, vamos a encender una carga y vamos a ver el tiempo de transferencia. Vamos a simular un corte de suministro, vamos a bajar el interruptor general automático para ver el tiempo de transferencia que realiza este dispositivo a la hora de conmutar entre red eléctrica y entre la salida de backup. Así que vamos a desconectarnos de la red eléctrica, simulando que perdemos la conexión con la red, y vamos a fijarnos a ver cuál es el tiempo de transferencia de este dispositivo para alimentar toda la casa a través de la salida del inversor fotovoltaico, a través de la salida de cargas críticas. Así que vamos a desconectarnos. Ahí podéis comprobar cómo muy rápidamente ha realizado el cambio, y ahora podéis comprobar cómo estamos alimentando toda la casa con la salida de backup del inversor fotovoltaico. Cuando volvamos a tener alimentación de la red eléctrica, es decir, cuando vuelva la electricidad a nuestra casa, podemos comprobar cómo vuelve a cambiar y ahora ya sí ha pasado a la parte de red para alimentar toda la casa, tanto con la red eléctrica como con la potencia que nos puede entregar el inversor fotovoltaico a través de la salida bidireccional. Aquí podéis comprobar que cuando estamos conectados a la red eléctrica tenemos un voltaje de 234 voltios. Este voltaje es el que nos llega de la red eléctrica a la cual estamos conectados, y cuando nos desconectamos podéis comprobar cómo el inversor nos da 230 voltios. En este caso es el inversor el que está alimentando las cargas de nuestra vivienda, y la salida es de 230 voltios, en este caso porque lo tenemos configurado para España. Así que, como podéis comprobar, el voltaje está dentro de los rangos. Cuando estamos conectados a la red eléctrica tenemos un voltaje que no depende de nosotros, sino que depende del transformador y de la red eléctrica, y sería de 234. En el caso de que estemos desconectados, el voltaje nos lo va a dar el inversor, dado que va a estar funcionando de forma aislada para alimentar los diferentes circuitos de la casa. Así que bueno, como habéis podido comprobar, este tipo de inversores híbridos de autoconsumo tienen una salida independiente de backup que, dependiendo de vuestras necesidades, vais a tener que adaptar a la instalación eléctrica para poder tener energía ante un corte de suministro. Dependiendo de la potencia que vais a demandar y dependiendo también de las características del inversor, vais a tener que conectar de una forma u otra el inversor fotovoltaico. Así que espero que estos ejemplos que hemos visto en este vídeo os sirvan de utilidad para poder tomar la decisión, y, como os digo, pues un poco dependiendo de la necesidad de potencia que vais a demandar, así como de las características de la salida de cargas críticas, pues vais a tener que elegir entre una opción u otra. Así que nada, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.